¿Cómo y por qué Chiapas dejó de ser parte de Guatemala y se unió a México? Chiapas, actualmente uno de los 32 estados de la República Mexicana, es famoso por su impresionante diversidad natural y cultural. En su territorio se encuentran maravillas como la selva lacandona, el imponente cañón del Sumidero, las cascadas de agua azul, zonas arqueológicas majestuosas como Palenque y pueblos mágicos como San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, durante una parte importante de su historia, Chiapas no pertenecía a México. Así es, Chiapas formó parte de la Capitanía General de Guatemala, una división del Imperio Español que incluía varios de los territorios que hoy son países independientes en Centroamérica. ¿Qué fue lo que provocó que este territorio pasara de estar bajo influencia guatemalteca a integrarse con México? Para entenderlo, hay que retroceder varios siglos en el tiempo. Antecedentes históricos. Durante la conquista española, Chiapas fue una de las regiones más difíciles de someter. Sus pueblos originarios ofrecieron una fuerte resistencia a los invasores, defendiendo su territorio con valentía. Sin embargo, con el tiempo, el dominio español se impuso y la región quedó integrada al imperio como parte de la Capitanía General de Guatemala, a su vez subordinada al virreinato de la Nueva España. La Capitanía General de Guatemala abarcaba lo que hoy conocemos como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y también Chiapas. No obstante, a pesar de pertenecer formalmente a esta jurisdicción, Chiapas era una región periférica, poco poblada y con escasa atención por parte de las autoridades tanto de Guatemala como de la propia Nueva España. Su ubicación geográfica y su difícil acceso hicieron que el territorio quedara en un estado de semiabandono político y administrativo. Con el paso de los años y la evolución de los movimientos independentistas en América, Chiapas fue encontrando su propia identidad. El 23 de octubre de 1821, en plena efervescencia independentista, el alcalde de Tapachula, Bartolomé de Aparicio, proclamó la independencia no solo de España, sino también de Guatemala, y declaró su intención de incorporarse al naciente país mexicano. La anexión de Chiapas a México, un proceso complejo y poco conocido. Para entender cómo Chiapas terminó formando parte de México, es necesario observar el contexto más amplio de las guerras de independencia en América Latina. México, por ejemplo, ya llevaba más de una década en conflicto cuando, en 1821, logró finalmente su independencia de España gracias al Plan de Iguala. Un acuerdo político que promovía una nueva nación basada en la unión, la religión y la independencia. Fue entonces cuando se organizó el ejército trigarante, que comenzó a ocupar diversas ciudades clave del territorio, consolidando el nuevo orden. Mientras las tropas mexicanas avanzaban hacia el centro y el norte del país, otra parte del ejército fue enviada al sur para asegurar la adhesión de las provincias más distantes. En ese escenario, Chiapas se encontraba en una posición intermedia, lejos del centro de poder de México, pero también con poca conexión con las demás provincias centroamericanas. El Imperio Mexicano y las tensiones regionales. Para 1822, México ya era independiente y había adoptado un sistema monárquico encabezado por Agustín de Iturbide. En ese momento, todos los territorios que formaban parte de la antigua Capitanía General de Guatemala, incluyendo Chiapas, se unieron brevemente al nuevo Imperio Mexicano. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta integración. El caso más notable fue el de El Salvador, que rechazó la unión y terminó siendo invadido por fuerzas mexicanas con apoyo desde Guatemala. Este periodo fue corto, ya que en marzo de 1823 el Imperio Mexicano fue derrocado y se proclamó la Primera República. Ante este nuevo cambio político, los territorios centroamericanos decidieron separarse de México y conformar una nueva nación, la República Federal de Centroamérica, una unión regional que buscaba integrar a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y también Chiapas. El Plan de Chiapas Libre, una decisión local. Sin embargo, el futuro de Chiapas aún no estaba del todo definido. El 14 de junio de 1823 se instaló la Junta General de Gobierno de Chiapas, en la que participaron representantes de 10 de los 12 partidos en los que estaba dividida la provincia: Ciudad Real, Tuxtla, Llanos, Simojovel, San Andrés, Victán, Palenque, Ocosingo, Tonalá, Comitán y Tapachula. Esta asamblea provisional se conoció como la Junta Provisional Gubernativa o Congreso Chiapaneco. A raíz de estas reuniones se proclamó el Plan de Chiapas Libre, firmado el 31 de julio en Comitán y puesto en vigor oficialmente el 26 de octubre de ese mismo año.
Este documento contenía 10 artículos clave, entre los cuales destacaba el artículo 2, que declaraba a Chiapas como libre e independiente de México y de toda otra autoridad. A pesar de eso, el artículo 7 aclaraba que este movimiento no debía interpretarse como un acto de hostilidad hacia México. La consulta popular y el destino de Chiapas. Aunque el plan proclamaba la independencia, el siguiente paso era consultar directamente al pueblo. Por eso se organizó una votación en todo el estado para decidir su destino, permanecer con la República Federal de Centroamérica o federarse con México. La votación fue histórica y, aunque hubo tensiones y diferencias entre las regiones, el resultado fue claro: la mayoría de los chiapanecos decidió federarse con México y formar parte definitiva de la nación mexicana. La decisión popular y la separación del Soconusco. Tras meses de debate político y social, finalmente se llevó a cabo una votación histórica para definir el destino de Chiapas. Participaron miles de personas y los resultados reflejaron el sentir de la mayoría. 96.829 chiapanecos votaron a favor de unirse a México, mientras que 60.400 optaron por permanecer ligados a Guatemala. Además, 15.724 ciudadanos expresaron una postura neutral, sin inclinarse por ninguna de las dos opciones. Este proceso de consulta, aunque complejo, fue determinante. Así, por mayoría de votos, Chiapas formalizó su adhesión a México el 14 de septiembre de 1824, convirtiéndose oficialmente en parte del naciente país. Sin embargo, esta integración no fue completa ni libre de conflictos. Un territorio en particular, el Soconusco, en la región sur del estado, tenía otros planes. El caso particular del Soconusco. El 24 de julio de 1824, apenas semanas antes de la anexión oficial de Chiapas a México, la ciudad de Tapachula, cabecera del Soconusco, declaró públicamente su separación de la provincia de Chiapas. En un acto solemne, autoridades locales firmaron un documento que proclamaba su adhesión a las Provincias Unidas de Centroamérica, argumentando vínculos históricos, culturales y económicos más fuertes con Centroamérica que con México. En ese momento, Chiapas ya avanzaba hacia su integración con el sistema federal mexicano, pero el Soconusco se mantuvo firme en su decisión. A partir de entonces, se abrió un periodo de ambigüedad y tensión territorial entre México y Guatemala que se prolongaría durante décadas. Crisis en Centroamérica y la oportunidad mexicana. Mientras Chiapas consolidaba su unión a México, las Provincias Unidas de Centroamérica enfrentaban numerosos desafíos. Conflictos internos, guerras civiles y disputas de poder debilitaban la joven República Federal. Finalmente, en 1836, el sueño centroamericano se derrumbó y cada nación tomó su propio rumbo. Nacieron formalmente las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. No obstante, a pesar de esta fragmentación, el Soconusco continuó vinculado a Guatemala por varios años más. Su posición geográfica y su aislamiento relativo del resto de Chiapas complicaban cualquier intento de México por ejercer control efectivo sobre la zona. La reincorporación del Soconusco a México. Fue hasta mediados del siglo XIX, en un contexto marcado por la inestabilidad política de Guatemala, el abandono administrativo del Soconusco y el avance estratégico de México, que el territorio fue reincorporado. La falta de atención por parte de Guatemala y el creciente interés de México por consolidar su frontera sur facilitaron el proceso. Finalmente, tras negociaciones, presiones diplomáticas y presencia militar mexicana, el Soconusco fue reincorporado de facto a Chiapas y, por ende, a México, cerrando así un capítulo complejo de disputas territoriales que había comenzado décadas atrás. La incorporación definitiva del Soconusco y los conflictos fronterizos. A pesar de haber declarado inicialmente su unión con las Provincias Unidas de Centroamérica, el Soconusco reconsideró su posición tras años de inestabilidad política en la región. Las guerras civiles, el abandono por parte de las autoridades guatemaltecas y la creciente influencia mexicana en el sur provocaron un cambio de rumbo. Finalmente, el 11 de septiembre de 1842, mediante un decreto de incorporación, el Soconusco decidió unirse oficialmente a México. Con esta decisión, el Soconusco pasó a formar parte del estado de Chiapas, consolidando así la unidad territorial de esta región del sur mexicano. Desde ese momento, Chiapas y el Soconusco comenzaron a caminar juntos como una sola entidad dentro del territorio nacional. Las tensiones con Guatemala tras la anexión. No obstante, esta integración no fue aceptada pacíficamente por todos.
Guatemala nunca reconoció formalmente la anexión de Chiapas a México y mantuvo durante décadas una postura firme en defensa de su soberanía sobre el Soconusco. Esta disputa territorial se volvió un tema constante en la política exterior de ambos países. Durante algunos periodos, el conflicto escaló a tal punto que Guatemala llegó a reclamar no solo Chiapas, sino también partes del sur de Tabasco y de la península de Yucatán. Estas tensiones fronterizas generaron un ambiente de incertidumbre y hostilidad en la región, que se mantuvo entre 1842 y 1882, con momentos donde un enfrentamiento armado parecía inevitable. El Tratado de Límites y la paz definitiva. Finalmente, para evitar una guerra abierta, México y Guatemala firmaron en 1882 el Tratado de Límites Herrera-Mariscal, el cual estableció oficialmente la frontera internacional entre ambos países. Con este acuerdo, Guatemala reconoció la soberanía mexicana sobre Chiapas y el Soconusco, cerrando así una de las disputas territoriales más delicadas del siglo XIX en la región mesoamericana. A partir de este tratado, Guatemala dejó de hacer reclamaciones sobre esos territorios, y aunque la memoria del conflicto perduró en algunos sectores, se consolidó finalmente la paz en la frontera sur de México. Chiapas después de la anexión, nuevos desafíos. Tras su anexión definitiva a México, Chiapas no vivió un periodo de calma inmediata. La región enfrentó múltiples retos, entre ellos, rebeliones indígenas que exigían respeto a sus derechos y costumbres, así como el impacto de conflictos nacionales como la invasión francesa de 1863, en la que Chiapas participó defendiendo el territorio. Uno de los episodios destacados durante ese tiempo fue la batalla de San Cristóbal, donde fuerzas chiapanecas resistieron con valentía el avance de tropas intervencionistas, reafirmando su compromiso con la soberanía nacional. El legado de resistencia en Chiapas. Uno de los episodios más significativos en la historia de Chiapas fue la batalla de Chiapa de Corzo, donde las fuerzas republicanas mexicanas lograron vencer a los imperialistas en defensa de la soberanía nacional. Este enfrentamiento marcó un momento clave en la participación de Chiapas dentro de los grandes procesos históricos del país, reafirmando su papel como tierra de resistencia, valentía y compromiso con la libertad. Chiapas hoy, entre desafíos y esperanza. En la actualidad, Chiapas enfrenta nuevos desafíos. La pobreza, la desigualdad social y una preocupante ola de violencia en los últimos años han generado desplazamientos forzados y crisis humanitarias en varias regiones del estado. Estos problemas, aunque graves, no opacan la grandeza de Chiapas, un lugar que se distingue por su riqueza natural, su diversidad cultural y su historia profunda. Chiapas es cuna de pueblos originarios, selvas exuberantes, zonas arqueológicas impresionantes y tradiciones milenarias que siguen vivas en cada rincón. Su identidad es fuerte y resiliente, y sigue siendo uno de los estados más importantes y simbólicos de México. ¿Conocías esta parte de la historia? Si esta historia te sorprendió o te pareció interesante, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas sobre el pasado de Chiapas y cómo crees que podemos construir un mejor futuro para esta región. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta la próxima.